Muy buen día con todos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 12, del versículo 46 al 50. Y dice así: y mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él y le decía esto, y dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Te alabo, Dios Todopoderoso. Viendo esta palabra es muy interesante, ¿no? Que lo está buscando la familia de Jesús, la familia terrenal. Y no era que Jesús estaba renunciando a la familia, sino que le estaba dando prioridad a la familia celestial, a la familia de arriba. Le estaba dando prioridad a la familia santa. Le estaba dando prioridad a la santidad que tenía que vivir aquí en la tierra. Porque eso era lo fundamental. Jesús amaba a su familia y lo vemos que cuando estaba en el Gólgota crucificado se acordó de su madre y se la dejó encargada al apóstol Juan, que estaba ahí acompañándolo también. Entonces dice las escrituras, y es clara, dice: quien ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y no es que debemos dejarlos de amar a ellos, sino que Dios estaba diciendo que tenían que priorizar a su Padre Celestial antes que a los padres terrenales. Tenían que priorizar su vida santa aquí en la tierra, hermano. Y una vida santa no es una vida solamente de espiritualidad, de ser una persona espiritual. Una vida santa incluso muchas veces ni se vive en el sentido sobrenatural, sino en el comportamiento que nosotros debemos de tener para con la gente, que la gente vea un cambio en nosotros. Una vida santa es que nosotros tenemos que vivir en amor. Una vida santa es que nosotros tenemos que vivir en paz. Una vida santa es vivir en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. ¿Y cuál es esta vida santa? Son efectivamente los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros priorizamos vivir siempre el ser espiritual y vivir las cosas solo sobrenaturales. Fíjense que aquel mendigo llamado Lázaro estaba en la puerta de un rico con llaga, enfermo, los perros lo lambían. ¿Tú crees que si este hombre hubiese tenido el don de sanidad o el de profecía, estuviera en esas condiciones? ¿Verdad que no? ¿Cuánta gente en esos momentos se hubiesen acercado a él pidiendo sanidad como se le acercaban a Jesús, muchos de ellos? ¿Cuántos de estos fariseos de ese tiempo, cuántos judíos de esos tiempos se le hubiesen acercado pidiéndole profecía a aquel mendigo que estaba ahí? Fíjese, él no se manifestaba en el plano espiritual. Para Dios se manifestaba desde dentro de su corazón en vivir constantemente en las condiciones que estaba, pensando en Dios. Tal vez, mire, yo veo que este hombre, al irse a los brazos de Abraham, él no estaba renegando de esa situación en la cual se encontraba. Tal vez él estaba pidiendo es irse con el Padre, porque le había creído al Padre a través de las escrituras del Antiguo Testamento que se había dado. Porque si no, no se hubiese ido arriba. Es que vivir una vida santa no es vivir una vida de comodidad. No es vivir una vida light como el evangelio. Hoy se lleva un evangelio light, hermano.
Un evangelio donde nadie se ensucia. Nadie está pisando lodo. Nadie está aguantando polvo. Muchos nos pasan mala noche. Un evangelio light donde no hay persecución más que todo. Centrémonos en esto. Donde no hay persecución como la que tuvieron en esos tiempos. Los que habían recibido la palabra de Dios después de que se fue Jesús arriba. Tuvieron una persecución muy seria ellos. De muerte. Con un corazón de los gobernantes que era tan duro, hermano, que ellos se deleitaban con el dolor ajeno. El deporte de ellos en esos tiempos era ver el sufrimiento, incluso el enfrentamiento de hombre a hombre y ver chorrear sangre. Ellos se deleitaban en esos tiempos. Para ellos era un espectáculo ver que muchos de estos siervos de Dios eran metidos, Señor, a la arena de aquel coliseo y le tiraban a los leones encima, que no solo mataran a los padres, sino también a los niños. Todos pagaban las consecuencias. Hoy vivimos un evangelio light, hermano, por eso nosotros debemos estar preparados para lo que se avecina y estar verdaderamente cogidos de Dios sin importar lo que esté pasando. Por eso te digo, aquí no es de que tú estés en una iglesia o una mega iglesia, sino que estés obedeciendo completamente a Dios. Eso no quiere decir que no debes de quedarte en tu casa. Debes buscar congregarte, estar con tus hermanos. Es tu familia. ¿Quién no quiere estar con su familia cuando la ama? ¿Quién? Vivir una vida santa, una vida apartada de Dios. Por eso Dios quiere que nosotros seamos sacerdotes. Por eso dice el apóstol Pablo, dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, pueblo escogido de Dios, real sacerdocio santo. Y un sacerdote debe de saber los movimientos espirituales. No solamente el del reino de Dios, sino el del reino de tinieblas, para poder contrarrestar, para poder enfrentar a estos seres de maldad, de tinieblas. Porque si no, ¿cómo? Y todos somos llamados a ser sacerdotes, a saber de cómo se mueve el mundo invisible, aquel que nosotros no podemos ver. Porque ahí también va cogida parte de nuestra fe. De creer en lo que no se ve, y lo que no se ve también en lo malo. Y usted sabe que la maldad es la que más abunda. Así como nuestros ojos, nuestros oídos son testigos de muchas cosas malas que tú puedes ver en lo natural. Así mismo en lo espiritual, en lo que no se ve, en lo invisible, también lo hay. Y es que nosotros somos llamados a vivir una vida espiritual como vivimos una vida natural. Los que son sacerdotes de Dios, vivirla como vives la natural, vivirla espiritual, creyendo que eso está ahí, que la maldad, el odio y la indiferencia está ahí, creyendo que mi Cristo está ahí, que es nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros, que está pendiente de nosotros, pero cuando le obedecemos. Es importante cuidar a la familia. Tenemos que amar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, me refiero en el plano natural. Pero nosotros también somos llamados a tener una vida espiritual, porque la Escritura dice, en uno de los salmos dice, aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo me recogerá Jehová. ¿Por qué? Porque dentro del reino de los cielos tú vas a tener una familia. Dentro del reino de Dios, cuando aceptas a Cristo, tú vas a tener una nueva familia. Y es que muchas veces no vemos nosotros las cosas así, hermano. A veces nos sentimos solos porque queremos. Pero muchas veces muchos cristianos no han entendido este principio familiar que nosotros debemos de tener comúnmente. Porque lamentablemente al vivir en denominaciones, en que yo soy pentecostal, yo soy alancista, yo soy metodista, todos ven para su denominación según la que se esté dando en esos momentos. Y nadie ve por nadie más, sino por su denominación e incluso por su iglesia, por la que está dirigiendo en esos momentos. La iglesia del que pertenece de la misma denominación muchas veces no son tomadas en cuenta porque dice, él tiene su pastor. No, son tus hermanos.
Y debemos de velar por todos nosotros, unos a otros. Y cuando la Biblia nos hace ver que son nuestros hermanos, tenemos que tener tanta prioridad por esos hermanos, por ese papá y esa mamá que habla Jesús en la Biblia, como lo tenemos en lo espiritual. Es lo mismo, hermano. Nosotros no podemos priorizar. Fíjense que Jesús priorizó la espiritual y no la natural. Y no porque no los quería, sino que eran desobedientes. ¿Quién? María. Sí, María no estaba con Jesús. La madre del Redentor. Fíjese, andaba por otro lado. Y Jesús no la atendió. Ni los hermanos creían en él. Fíjese, vamos a ver que ni los hermanos. Juan 7, del 1 al 9. Vamos a ver los hermanos Jesús, pero los hermanos terrenales. No los hermanos espirituales. Los hijos de María. Y dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerle a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. El 10 dice así: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Hermano, es natural que él priorice en ese momento a sus hermanos espirituales, porque ni aún ellos, dice, tu tiempo siempre está presto. O sea, ustedes no tienen un tiempo, ustedes no saben cuál es el motivo por el cual ustedes se encuentran aquí, pero yo tengo que hacer algo aquí en la tierra. Yo tengo un propósito que es desde allá arriba de los cielos, me lo dieron para que yo lo cumpla, y mi tiempo no es todavía para que yo vaya abiertamente y me presente. Había un tiempo determinado en el cual Jesús tenía que ir a la cruz, como los acontecimientos cuando se montó en el burrito, los acontecimientos cuando Pedro lo negó, los acontecimientos de que lo tenía que negar Judas. Entonces había un tiempo y decía Jesús: no voy a ir todavía, porque todavía no es mi tiempo. Su tiempo siempre está presto y ustedes lo enfrentan en cualquier momento como le da la gana. El mío no. Y fíjense, dice las escrituras que después Jesús subió como en secreto, no abiertamente. ¿Por qué no subió? Uno se pone a pensar, ¿por qué no subió? Porque tal vez uno, pensando en lo natural, tal vez porque había alguien ahí, alguna autoridad, o sea, algún hombre con poder que podía haberlo sacado en esos momentos y llevado preso. Y cuando se llevaban preso, por lo general, nunca salían sin golpearlos. Todo preso que entraba en esos tiempos, la mayoría los golpeaban, hermano. Y pregúntale a Pablo, que lo golpearon sin motivo, solo porque predicaba una verdad, porque le quitó un demonio a una adivina que lo presentaba a él y lo golpeaba. Y él sabía que no podía entrar ahí, porque ese cuerpo de Cristo tenía que estar sin mancha, sin arruga, limpio. Por eso cuando, mira, hermano, es cuestión de pensarlo nomás. ¿Por qué es que ya Jesús fue crucificado? Porque cuando lo estaba presentando Pilato, hermano, cuando Pilato ya lo habían flagelado, ya habían partido el cuerpo de Cristo. Entonces era de ley que él tenía que ir a la cruz, porque ya el cuerpo ya había sido flagelado.
ya había en el sentido en el cuerpo que lo había maltratado, ya había un defecto ahí, que ya como oveja ya lo habían golpeado. Yo espero que entiendas esto que te estoy diciendo. Por eso Jesús no fue y entró como en secreto, dice él ahí. No entró abiertamente. Después se lo ve predicar. Tú sigues leyendo las escrituras en el capítulo 8. Lo ves escrito que ya sigue y predica abiertamente y todo el mundo lo escucha. Todo el mundo lo ve. Y dice, ¿de dónde tiene tanto? Si ni siquiera ha estudiado. ¿Cómo puede hablar de esta manera? Jesús le dice, si ustedes quieren saber si lo que hablo es mío, tienen que venir acá para que sepan si es mío o es de Dios. Porque la única manera de saber que si la Biblia dice la verdad o es la mentira es empezando a aceptar a Cristo en nuestro corazón para que nuestro entendimiento se vaya abriendo a medida que vamos avanzando nosotros en el caminar del Evangelio. Eso tienen que saber muchos. ¿Por qué muchos no se le abren el entendimiento? Porque todavía están coqueteándole al mundo. Todavía muchos llamados hijos de Dios están cuestionando. Todavía muchos llamados hijos de Dios están siendo engañados, hermano. Y fíjate, este engaño no solamente me refiero a las religiones ni por el diablo, sino en la misma iglesia. Cuando tú estás en una denominación estás siendo engañado. Si estás en una religión estás siendo engañado. Si tú vas a un evangélico estás siendo engañado porque no está predicando el evangelio conforme a la voluntad de Dios, conforme a los principios de Dios. Es verdad que Dios dice que nos da el evangelio, pero nosotros tenemos que ver cómo lo presentamos, cómo lo llevamos, el evangelio, sí. Pero teniendo en cuenta que no alteremos conforme Él nos lo dio a nosotros. Yo he predicado que el evangelio que yo predico, este es mi evangelio. Es mi evangelio. Y cuando tú ves a un pastor predicando, es su evangelio. Y cuando ves a otro, es su evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar cuenta de cómo presentamos el evangelio de Cristo. Yo espero que me entiendas lo que te estoy diciendo. ¿Cómo presentamos el evangelio de Cristo? Por eso es mi evangelio. Y Dios me va a pedir cuenta de mi evangelio. De cómo le presente, cómo presentaste mi evangelio, me va a decir Cristo. Porque hay muchas, tú cuando lees a Pablo dice, esto es mío. Esto lo digo yo personalmente, tú lo ves a Pablo, pero va cogido eso que dice él de acuerdo a los principios de Dios. No es que él lo pone al azar, no, yo voy a poner esto, yo voy a experimentar, no, va cogido. Es como cuando, hermano, yo quiero que sepas una cosa, que hay una religión que se dice que son siervos inútiles, no sé si has escuchado. No, es que la Biblia dice que somos siervos inútiles. ¿Qué dice? Yo le digo, ¿qué? ¿Que somos siervos inútiles? Sí, es que la Biblia dice, es que dice el Señor, y cuando hayas hecho todo lo que yo te he dicho, ven para acá, y di, siervo inútil soy. Y dicen, y buenas iglesias, hermano, una iglesia grande, una denominación. Yo le digo, si tú eres inútil, entonces no sirves para el evangelio. Porque es cuestión de ver la Biblia, porque dice entonces el Señor, bien, siervo amado y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, ¿por qué le dice eso? Si era inútil. Y es que no saben entender la Biblia. Cuando Jesús dice que hiciste todo lo que te dijo el Señor, siervo inútil. ¿Por qué? Porque hiciste solo lo que se te dijo. O sea, entraste al cuarto que te dijo, límpiame, tíndeme la cama. Tíndeme la cama, arréglame bien bonita la cama, que quiero verla bien bonita la cama. Y entraste y solo teniste la cama, pero el cuarto estaba hecho un desastre, los zapatos por un lado, la ropa tirada por allá, el closet hecho un desastre, y solo arreglaste la cama. Y no arreglaste lo demás porque no se te dijo.
A eso es que llama siervo inútil. A nosotros muchas veces como padres le decimos a nuestros hijos, a esto, y solo ellos, en lo natural, efectivamente, ellos hacen lo que se te dice, pero habían cosas que estaban desarregladas y no las arregló porque no se le dijo. A eso se refiere Dios cuando dice siervo inútil, que tú tienes que ver cómo haces, más allá del evangelio, sin alterar las cosas de Dios, porque Dios no te va a reclamar nada de eso. Por eso, cuando yo le estaba leyendo Gálatas 5, que estaba 5:21, dice, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, benignidad y todo esto. Y dice, y para tales cosas no hay ley. Es decir, que fuiste, arreglaste el cuarto, y como viste todo desarreglado, tú también comienzas a arreglar todo el cuarto y lo dejas bien bonito. Y viene y dice, ven, fue siervo amado y fiel, ¿no? Te dije solamente que arreglaras esto, solamente eso, pero me arreglaste, qué bien. ¡Te felicito! Pero lamentablemente muchos digo, si tú eres inútil, pues entonces no sirves para el evangelio, hermano. Así que saquémonos, porque así piensan muchas iglesias. Sácate de esa mentalidad barata que tenemos del mundo. O entendamos la Biblia. Eso tienen que entender los hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios. Tú vas a entender esto cuando no tienes tinieblas, cuando no estás participando en las cosas del mundo. Amén. No estoy bravo, hermano. No estoy enojado, perdón. No estoy enojado. Solo que lamentablemente muchas iglesias, muchas denominaciones piensan que están viajando para arriba, hermano. Y están yendo para abajo, hermano. Nosotros como hijos de Dios no podemos permitir que el amor de nuestra familia nos saque del reino de Dios, hermano. Debemos nosotros verdaderamente no vivir una vida de costumbre como hijos de Dios. Sí, hermano, porque así, lamentablemente, así viven unos. Es que te tienes que... No, le digo. Aquí tú no tienes que acostumbrarte, porque la costumbre te lleva a que te saquen del reino. Porque es como cuando entras a una empresa y no te gusta ese trabajo. Por la necesidad del hambre que tienes, que el hambre que tiene tu familia. No te gusta el trabajo, pero tú trabajas. Y aprendes a hacer las cosas como están ahí y te acostumbras a hacer algo. Pero mañana más tarde pasó el tiempo, también los años, los meses, y vienen y te hacen otra propuesta. Oye, ven acá a trabajar. Sí, no, acá vas a estar, es como a tú te gusta, tú sabes, yo sé cuál es tu profesión. Yo sé lo que a tú te gusta y acá te lo tengo. Entonces te van y te sacan de ahí. ¿Por qué? Porque nunca te gustó, tú te acostumbraste a eso. Entonces, el evangelio no es de costumbre, sino que el evangelio, cuando tú vienes a Dios, tiene que ser una metamorfosis en tu vida, como la oruga, hermano. Así, como la oruga. La oruga una vez fue terrenal, solo andaba en tierra, en los árboles, así, hasta que le llegó el momento de su metamorfosis, hermano. ¿Ah? Y pasó el tiempo y ya dejó de ser oruga. Es una hermosa y preciosa mariposa que vuela, hermano. Y fíjate que ahí no puede haber costumbre. Ella no puede decir, me voy a quitar las alas y voy a dejar de volar. No, ya cambió. Y Dios nos llama a sí mismo a nosotros que cambiemos. Que no vivamos hasta un evangelio de parapente, hermano. Que nos ponemos el parapente y nos tiramos a un acantilado y empezamos a volar. Y después cuando llega a tierra te lo sacas el parapente y vives tu vida normal. Porque así viven muchos cristianos, hermano. Una vida de costumbre el evangelio. Y el evangelio no es de costumbre, sino un cambio radical, completo en nuestra vida. Ese es el evangelio limpio y transparente que quiere Dios. Que tú lo manifiestes más con tus hechos que con tu boca. Porque la boca muchas veces miente. La boca muchas veces se equivoca. Por eso siempre los ojos del mundo están atentos
a todos los que se dicen llamar cristianos y andan señalando y andan poniendo como excusa cuando ven un mal cristiano o un mal hijo de Dios y dice, por eso no voy. Míralo como yo, para estar así mejor estoy acá, porque el mundo es el termómetro de todo y cada uno de los cristianos o los hijos de Dios. Vivamos una vida verdaderamente de cambio, no de costumbre. El evangelio no es de costumbre, hermano. Es de un cambio. Ahora, un cambio. Es verdad, poco a poco. No podemos hacer un cambio así. Pero tiene que haber disposición del corazón de lo que quieren el cambio en su vida, de lo que verdaderamente están viendo cómo está este mundo, hermano. Cómo está avanzando, hermano, en estos últimos tiempos la maldad está avanzando. La maldad está acorralando ya al mundo porque es de maldad, hermano. Recordemos que es maldad, Dios es bueno y esto es malo. Entonces el mundo tiene que ser completamente lleno de maldad, ¿me explico? No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Por haberse multiplicado la maldad, se va a multiplicar. Tiene que llegar a ser completamente maldad. Todo. Entonces, por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos que se acostumbraron a ser hijos de Dios se enfría. Sí, porque viste que ya no se puede más, porque no tengo que hacerme de la maldad, porque es la única manera de sobrevivir estando con ella. Entonces muchos cristianos se apegan, se le enfría el amor de Dios, se apegan a la maldad, porque no entienden estos principios, porque no se los enseña. ¿Y cómo se lo van a enseñar a ellos si a ellos no se lo enseñaron? ¿Cómo se lo van a enseñar a ellos si nunca lo entendieron? Incluso porque estaban en el mundo. Porque en vez de carne, de tener ese corazón, tuvieron un corazón de acero. Nunca permitieron que la palabra de Dios penetrara en su corazón, porque es un corazón de acero que siempre tuvieron. No vivamos un evangelio de costumbre. Cambiemos verdaderamente. Las cosas en Dios es tan de familia. Fíjate que hasta el apóstol Pablo habla de que nosotros debemos tratarnos como familia. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Timoteo 5, del 1 al 3. Sigue hablando de la familia aquí. Cómo Timoteo tiene que tratar a los miembros de la iglesia. Dice así, mire hermano. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, dice aquí, así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra la vida que en verdad lo son. Fíjate. Sigue hablando de la familia que tenemos que ser aquí. Pero no lo vemos así, hermano. Solo nos vemos como hermanos nosotros. Exhórtalo. Hazle ver la realidad, pero en el amor de Dios. Tal vez tus palabras suenen duras para ellos, como a veces muchos me verán que soy duro para vivir. Pero no lo hablo de acuerdo a mis perspectivas, sino a los principios de Dios. Lo hablo bajo los principios de Dios. Entonces así dice que le hables a todos los miembros de la iglesia como miembro, como pastor, como el que está dirigiendo a esas ovejas. Y es que, hermano, es penoso, como digo, ver que somos muchas veces como rivales. Porque tú cuando vas a otra iglesia como que se abstienen, mantienen distancia. Es más, hermano, tú puedes estar hablando mal y no te dicen nada. ¿Y sabes dónde lo dicen? Cuando se paran en un púlpito. Ahí lo dicen. Espérate, dilo ahí en el momento, porque tienes que esperar un púlpito.
Y yo lo vi, y solo le dije, pero no lo reprendió. Hermano, es que cuando hay una maldad de mentira dentro de las congregaciones, en el lugar que habla, hay que decirlo. Muchos hablan las cosas malas de otros siervos cuando están en el púlpito. Lo he visto. Y uno dice, ¿por qué no me lo dijiste cuando estaba acá? ¿Por qué tú tuviste que subirte allá para decirlo? ¿Por qué tienes que hablar de mí? No fuiste lo suficientemente valiente para decírmelo a mí. Por eso, hermano, usted cuando vea a un hermano que esté mal, sin importar la denominación, dígaselo en el amor de Dios. Si es un verdadero hijo de Dios, lo va a aceptar porque quiere cambiar, quiere estar con el Padre, quiere un cambio en su vida. Si ese lo va a aceptar es porque no quiere vivir un cambio de costumbre, sino un cambio de metamorfosis, donde no pueda ser un cambio irreversible, que no pueda volverse atrás. Por ejemplo, la oruga no podía volverse atrás, no podía volver a ser terrenal como antes. Venía así, la oruga viene y otra vez asienta sus pies sobre la tierra, sobre el árbol, pero después tiene que alzar su vuelo. Es decir, nosotros estamos aquí en esta tierra, sabemos que tenemos los pies sobre la tierra, pero con nuestra mente, nuestro corazón arriba en el cielo, que nadie nos mueva de donde estamos, de donde Dios nos quiere. Fue la vida de Jesús. Él siempre estuvo en el lugar santísimo. Jesús siempre estuvo en el tabernáculo de David, que tenía que ser levantado. Lo levantó a Jesús el tabernáculo de David, porque el rey David entraba directamente al lugar santísimo. No entraba al atrio, no entraba al lugar santo, entraba directo al lugar santísimo, porque siempre vivía dentro del lugar santísimo, dentro de esta tierra. Y nosotros somos llamados a sí mismos siempre estar dentro del lugar santísimo, sin importar por lo que tengamos que pasar, tengamos que ver, tengamos que oír, siempre dentro del lugar santísimo, porque cuando estás dentro del lugar santísimo no te va a afectar nada. Jesús lo sabía, el rey David lo sabía. Por eso él fue y comió los panes de la proposición, que eran solo para los sacerdotes. Y lo comió él y le dio a todos los que estaban con él. Y no les pasó nada. Cuando era prohibido, Dios podía haber venido y hacerlo pedazos. Entraba otro y lo hacía pedazos. Pero David era rey y sacerdote. Y por eso nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Por eso dice el apóstol Pedro que somos reyes y sacerdotes. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 10. Juan 10, versículo 11. Yo creo que este versículo lo saben muchos, oiga. Siempre lo leen. Dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y aquí podemos refutar algo. ¿Dio o no la vida? ¿Dio o no dio la vida a Jesús por sus ovejas? Por un pueblo, por el bienestar. Lo dio. Aquí todavía estaba vivo y dice: yo soy el buen pastor. Jesús no solo cumple un trabajo, se compromete a amarnos a nosotros hasta dar la vida. Y tú te dirás, y nosotros como siervos de Dios, parece mentira, hermano, que también a dar la vida por esas ovejas. Porque todo ministro tiene que ser imitador de Cristo, por eso somos cristianos. De ahí donde se desprende la palabra cristiano. Porque eres un seguidor de Cristo. Mientras Él da vida, hay un contraste más arriba, que en el 10 dice así. Más arriba dice así:
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. Es un contraste a lo que Jesús nos da, ¿no? ¿Qué dice que Jesús? Que es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Y acá hay un contraste de lo que es el enemigo. Porque, mire, si uno que él viene a robar, a hurtar, a quitarnos, a que no aprendamos. A eso viene él. A cegarnos el entendimiento. Nos quita la oportunidad a muchos de tener esa vida eterna, de conocer a Dios. A quitarnos lo que verdaderamente a nosotros nos corresponde como hijos de Dios. Viene a hurtar nada más. Viene a matar. Como lo que pasó en el huerto del Edén. Vino a matar, a destruir. Toda desobediencia que nosotros hagamos en las cosas de Dios es muerte. Es muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. No lo digo yo, dice las Escrituras, hermano. Y sabe que este enemigo disfruta de lo que nos acontece. El enemigo se alimenta de lo que nosotros hacemos. Cuando contradecimos a Dios, cuando vamos en contra de Dios, Él se alimenta. Es como que tú les das autoridad para que tomen más poder aquí en la tierra. Y tú te dirás, ¿dónde dice eso? Eso dice en Génesis. No lo tengo anotado, déjame ver, está en Génesis. Acá, ya. Aquí dice, ve. Génesis 3:14 dice así. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo quiero que sepa, hermano, que Dios se siente gozoso cuando nosotros obedecemos. Es como que lo levantas a Dios de la silla. Cuando ve a sus hijos hacer una buena actitud, lo levantas a Él. Pues así mismo tú levantas al diablo, porque ¿cuál es el polvo? Nosotros somos el polvo de la tierra, hermano. Polvo comerás, le dice entonces, del polvo. O sea, el diablo se alimenta de nuestra desobediencia. Le das autoridad al diablo para que siga haciendo de la suya. Le das autoridad al diablo para que la maldad siga aumentando. No vemos las cosas así, ¿no? Que nosotros, cuando desobedeces a Dios, eres cómplice. Aún, hermano, las denominaciones, las religiones, son cómplices de todas estas cosas, hermano. Porque alimentan y le dan autoridad, le dan el derecho, le das derecho al enemigo para que haga de la suya, para que crezca más. Porque lo estás alimentando. Y eso es lo que lo mantiene aquí. Y si la tierra no es destruida, es porque alguien se encuentra aquí. Y ese alguien se llama el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios salga de aquí en la tierra, Él, ahí sí va a abrazar completamente al mundo. Esto ya es mío. Hasta que después venga Cristo a pelear y a batallar con Él. Eso me enseña la Biblia. Eso veo en las Escrituras. Cómo alimentamos al enemigo. Y muchas veces hablamos enemigo y lo estamos complaciendo, hermano. Estamos diciendo que muchos hasta le pisan la cabeza. Ni Jesús le pisa la cabeza. Lo andan atando. O sea, dan a entender hasta que son mejores que Cristo. Hermano, por eso el cuidado que no estamos creyendo hasta mejor que Cristo, hermano. Que le pise la cabeza,
¿Qué ato al diablo? Jesús solamente puede atarlo. Nosotros no podemos atarlo. Nosotros lo mucho que podemos es reprenderlo. Y en el nombre de Jesús, no en mi nombre. No en la vida que yo llevo obedeciendo a Dios, sino en el nombre de Jesús. No importa qué poder pudiera tener yo en el nombre de Jesús, porque el ángel Gabriel, cuando peleaba por el cuerpo de Moisés, le dijo que el Señor te reprenda. Él no lo reprendió personalmente, dijo que el Señor, y eran de la misma estirpe, porque los dos eran principados. Pero estos lo atan y lo amarran. Hombres desobedientes. El diablo se debe estar riendo. Déjalo nomás, dicen. Así de fácil. Déjalo nomás, tú sabes que ya lo tenemos acá en la mano. Está haciendo nuestro... No, déjalo nomás, que la iglesia continúa ahí nomás. Que le sigan así. Tú sabes que nos conviene. ¿Para qué me le voy a ir encima? Pero es que ellos siempre andan dando gracias a Dios, amén, aleluya. Al diablo no le interesa eso, hermano, que tú le estés dando gracias a Dios. Y que diga todo, gracias Señor, gracias por esto, Señor, si le estás desobedeciendo. A él no le importa, al diablo no le importa que le dejen las gracias. A él no le interesa porque ya sabe que está en tus manos. Por eso Dios habla a través de su ministro, para hacer ver en las condiciones en que se encuentran las iglesias. Fíjense que estamos hablando de las iglesias, cuando deberíamos de hablar de la iglesia de Cristo. Si viviéramos verdaderamente unánimes, habláramos de la iglesia, no de las iglesias. Porque Jesús viene por una iglesia, no viene por las iglesias. ¿Y qué va a tener que hacer Jesús, como le digo? Es que de cada de esas denominaciones, hasta yo digo, hasta de las religiones mismo va a sacar, y está sacando en estos momentos, un remanente que sí viven temerosos de Dios, que muchos de ellos hacen la voluntad por el temor que le tienen a Dios. Pero sé que Dios va a sacar gente de todas estas. Por eso hablamos como hermanos. Lo que nos une a nosotros como hermanos es la fe en común que tenemos hacia Jesús. Pero cuando se trata de doctrina, la doctrina nos divide. Las doctrinas nos hace ver diferente. Las doctrinas nos ponen otras vestiduras. Las doctrinas nos manchan las vestiduras, nos arrugan las vestiduras. ¿Y quiénes son los ministros, hermano? Los ministros, aquel que tiene, aquel pastor, aquel ministro que tienes adelante que tanto idolatras, que tanto lo levantas cuando estás hablando de él, que lo pones en primer lugar a él y no lo pones a Cristo. Te están ensuciando las vestiduras. Entonces, sabemos, hermano, es que nunca vemos las cosas así. Dice matar y destruir, hermano. Mientras Él destruye, dice que Jesús viene a regenerar. Porque eso es lo que viene Él. A hurtar, matar y destruir. ¿Y qué viene a hacer Jesús? A regenerar, a levantar. La palabra de Dios dice que cuando viene alguien al Evangelio a obedecer a Dios, Dios empieza a limpiar esa casa. Dios empieza a adornar esa casa. Todo lo que está viejo lo comienza a barrer. Vamos a sacar esto no es aquí. Saca esto. Saca tus principios morales de este mundo. Saca tu verdad de este mundo. Vas a poner mi verdad verdadera. Vas a poner mi justicia, no la justicia del mundo. Saca eso, ponme esta base acá. Mientras este destruye, Dios viene a regenerar. A que camines con el único gen que tienes que caminar.
el único gen de Dios, que es Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque caminamos el mundo, por eso el mundo tiene diversas maneras de pensar y de hacer las cosas. El mundo dice es que cada persona es un mundo. Sí, cada cual tiene su mundo, cada cual piensa como le... No, acá tú tienes que tener la mente de Cristo. Acá tú tienes que pensar como Cristo. Y la mente de Cristo no estaba aquí abajo. No estaba con la mirada, estaba siempre con la mirada arriba. Su corazón siempre hacia el Padre. Y somos llamados nosotros también a regenerarnos, a que caminemos con el único gen, que todo y cada uno de esos genes ancestrales que vienen de Adán a este tiempo salgan. Y que te dejes guiar solamente por ese, porque es la única manera de entrar a la casa del Padre. Porque si no tenemos la mente de Cristo, no vamos a entrar a la casa del Padre. Y muchos dirán, eso es imposible. ¿Cuál es tu esfuerzo? Siempre te voy a decir que Dios siempre va a ver el esfuerzo en nosotros. De acuerdo al esfuerzo de nosotros, que vamos sacando las cosas de este mundo, Dios te va a fortalecer. Pero si tú no estás enamorado todavía del mundo, andas coqueteándoles al mundo, andas caminando con el mundo, difícilmente estás pasando tu tiempo en la iglesia. Y tú te dirás entonces, no, lucha. Yo te digo porque mira, la mentalidad del hombre es así tan débil que tú le empiezas a decir así, no, es que entonces me voy, pero no es que yo no puedo. No, lucha, no seas cobarde, porque esa es la valentía, eso es lo que quiere ver Dios. Porque cuando a alguien se le dice que tú no puedes, que eres inútil, ¿no? Por decir así, ¿quién va a notar? Enseguida se van al abandono, hermano. Yo digo, no, le digo, cuando alguien te diga que no vales, que eres inservible, tú haz lo contrario. Le voy a mostrar que sí valgo, que sí sirvo. Y eso es lo que tienes que hacer cuando oigas, cuando tú dices, yo soy uno de esos, no digas que eres uno de esos. Yo estoy luchando por él. Y empieza siempre por lo más fácil. Porque a veces, porque no podemos con lo más duro, le damos rienda suelta a lo más fácil, hermano. No, empieza por él. ¿Cuál es lo más fácil? Deja de insultar por decir. Empieza a separarte de tus amigos. Ah, pero es que todavía me llama la atención el alcohol, la droga. Ah, lucha con eso. Párate fuerte. Es que estas cosas de acá no eran mi debilidad, pero la practicaba, pero la pudiste dejar. Así mismo tú vas a poder dejarla de acá. Así mismo vas a poder dejar. Porque yo no te voy a decir que eres un inútil, que no vales para nada. Todo vale. Mira, si Dios te has llamado, si tú estás escuchando esto, es porque Dios sabe que tú puedes. Si tú tienes tiempo y le estás dando tiempo a Dios, es porque Dios sabe que tú sí puedes. Es el enemigo que se encarga de decirte, no, no puedes. Ríndete, estás pasando tu tiempo. Hermano, si tienes que morir, muere luchando como muchos en la guerra. Ahorita mismo hay una guerra. Un país más fuerte que otro. Pero muchos están muriendo, peleando. No se han rendido. Y nosotros somos llamados a eso, a morir peleando. Por eso muchos de nosotros morimos imperfectos. ¿Por qué? Pero morimos en obediencia. Porque dice Dios que cuando Él venga nos va a perfeccionar. Eso dice las Escrituras. Como hijo de Dios tienes que pelear, tienes que luchar, porque el Padre te quiere allá. Porque tiene preparado lo tuyo allá arriba. El pastor siempre está atento a las ovejas, hermano. Las juntas por la noche, para que no sean atacados por los animales salvajes
que hay en el desierto. Estamos hablando que estas ovejas, en el tiempo de Israel más que todo, están en el desierto. Y hay animales salvajes, donde el pastor siempre las junta a toditas esas ovejas. Y nosotros no estamos así en estas condiciones. Por eso, mira dónde estamos metidos nosotros. En un campo de batalla, donde la guerra nunca termina. La guerra nosotros termina cuando ya venga Cristo. Ahí termina todo. Pero siempre vamos a estar batallando, peleando. Viendo por todos y cada una de la gente que necesitan, hermano. Vamos, el pastor duerme al entrar al redil viendo que no entra el enemigo y viendo quién entra. Vamos a ver nuestra Biblia en Primera de Pedro 2:25. Y dice así. Segunda, perdón. Dice así: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Éramos, dice. Una oveja descarriada es alguien que vaga, alguien inseguro, alguien que no tiene virtudes, alguien que no tiene la verdad. Entonces, vemos ahí a una oveja, así caminábamos. Pero nosotros disfrutábamos de eso. Porque así nos los habían hecho ver que eso estaba bien. Engañado, descarriado. Nos seducía con facilidad el mundo y a todas las cosas que salen del mundo. Éramos errantes e inestables. No nos manteníamos. Ahora Dios nos llama a que seamos estables, a que no nos movamos de donde Él nos ha puesto. Dice que tenía que volver es revertir, literal, figurativamente y moralmente. Un cambio inmediato y decisivo. Un cambio voluntario tenemos que tener. De acuerdo a la presencia de la verdad que tienes en tu vida. Un cambio voluntario. De acuerdo a la verdad que tienes en tu vida. Que es Cristo Jesús. Cambios de creencia y cambios de conducta. Por eso dice el apóstol Pablo. Dice: pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Y cuándo me estaba pastoreando Jesús? Antes de llamarme. ¿Sí se dan cuenta, hermano? Como que nos habla, como que allá arriba alguien nos cuidaba. Alguien estaba pendiente de nosotros. Por eso habéis vuelto al pastor y obispo. Un obispo es un inspector. ¿Tú sabes lo que es un inspector? Alguien que anda viendo. En los trabajos hay inspectores, hermano. Todo el mundo tiene su jefe ahí. Todo el mundo tiene su jefe. Pero en medio de lo que ellos tienen su jefe, hay un inspector que anda inspeccionando cómo está el trabajo. Cómo están las cosas dentro de esa empresa. Bueno, así mismo aquí. Jesús es el inspector. ¿Y cómo? Sabemos. Porque tiene siervo que tiene que estar viendo cómo está su iglesia, cómo está su redil, cómo están sus ovejas, cómo está su pueblo. Anda supervisando, hermano, que nuestras almas. La Biblia nos enseña que cuando uno muere, el espíritu vuelve a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está en juego? Es nuestra alma. Porque nuestra alma, hermano, se deja mover por la carnalidad, por esta carne. Es dominado por la carne.
Y si la alma, la carne es la que domina esta alma, entonces el alma va a dominar el espíritu, hermano. Y así vamos, el cuerpo se mueve solamente para Dios. Le servimos al diablo, le alabamos al diablo, le adoramos al diablo. Y no, es que nunca los nombra, a él no le interesa que los nombre. Es la actitud de lo que nosotros hacemos. A él no le interesa que le des gracias. Porque esa es la astucia de él. Dios nos saca de un mundo de oscuridad para abrirnos los ojos acá. Porque preocupados por nosotros, murió por nosotros. Hermano, quiero que sepas que mi Jesús podía estar tranquilamente arriba. O sea, allá ellos. Porque si decimos allá ellos. Yo vivo mi vida, ustedes vivan la de ustedes. ¿Ustedes quieren vivir? No, él no. Preocupados por nosotros. Dio la vida por nosotros. El Padre también, porque cualquier padre no se desprende así nomás de un hijo. Y todavía en la manera en que iba a morir cuando iba a venir acá. Si en el momento que se viste, se pone este cuerpo, Dios, mi Jesús se degrada. Se degrada, tú no sabes. Tal vez somos los últimos. Por eso dice el apóstol, el salmista David, ¿quién es el hombre para que tenga memoria de él? Nosotros no merecemos que tú ni siquiera te acuerdes de nosotros. Pero a él le dio la gana. Él fijó los ojos en nosotros. Porque al fin y al cabo vamos a tener un fin si no obedecemos. Nos vino a enseñar la verdad. Porque el enemigo nos conduce y lo está conduciendo a muchos al mismo lugar donde le toca a él. Hemos vuelto al pastor, ahora tú déjate llevar. Dile a Dios que te abra los ojos del entendimiento. Pero esos ojos del entendimiento se empiezan a abrir más que todo cuando empiezas a obedecer a Dios, hermano. Cuando tienes ese temor de Dios, cuando te das cuenta verdaderamente este mundo cómo camina. Oye, hermano, yo miro solamente este mundo cómo camina. Cómo vive engañado. Que quieren alabar a Dios, acercarse a Dios como ellos quieren. Ya están disfrutando la Navidad. Hoy 24. Esta noche es Nochebuena. ¿Qué Nochebuena, hermano? No hay Nochebuena. Todos los días son malos, dice la Biblia. Yo no sé de dónde han sacado una Nochebuena. La tierra está maldita. Es más, el día que nació Jesús no fue buena. ¿Cuántos murieron? Él vino a nacer en este mundo de maldición para que nosotros viviéramos en bendición. No hay ninguna noche buena, hermano. No hay ni un día bueno en esta vida. Porque aún la Biblia dice, deja su día su propio mal. Enfrentas cada día de acuerdo al mal que se te presente. De acuerdo a lo que tengas que presentarse en el momento que tú estás ahí, enfréntalo. Deja cada día su propio mal. No hay día bueno. Solo fue la bendición de Dios que llegó a este mundo. Por eso dice Jesús, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ustedes que recibieron a Cristo, ustedes están en este mundo. Son peregrinos. Ustedes son de arriba. A todos nos llaman así. A nosotros nos llamó el Señor a volar. A que nuestra vida sea una metamorfosis. Y que nos dejemos procesar cuando hemos aceptado a Cristo. Entonces, toda la palabra de Dios, cuando es transmitida o lo estás escuchando a tu pastor, a tu ministro, es para tu transformación, es para tu formación, es para tu evolución, para que cambies y empieces a caminar y que te quieras parecer a ese varón perfecto que fue mi Cristo Jesús. Dejamos aquí esta enseñanza. Que Dios me lo bendiga, hermano. Los amo mucho en Cristo. Y que pasen un feliz día. No por ser un día especial, sino que todos los días lo pases en bendición, sin importar lo que estés pasando. Cristo te ama y yo también. Amén.